pues sin duda alguna una valoración muy positiva, ¿no? Es síntoma de continuidad, de estabilidad. Los resultados ahí están y uno de los grandes artífices de los resultados de los últimos años es Jacobo. Como bien decís, es complicado ver en el deporte de hoy en día un entrenador que tenga tanta continuidad, pero evidentemente para nosotros es la mejor noticia que pueda continuar, que podamos seguir muchos años más y continúe pues, edificando el Bidasoa del futuro. Sí, después de una temporada en cuanto a planificación como esta, después de un COVID que ha sido complicado, volvemos a unos plazos anteriores. Hemos vuelto a los plazos de hace 2 años, evidentemente dentro de esa planificación, estructuración de la plantilla de la temporada que viene, lo primero es el entrenador, ¿no? Las conversaciones han sido rápidas, sencillas, en el momento en que nos hemos sentado todo ha sido muy rápido, las dos partes teníamos claro que la continuidad de Jacobo era lo mejor, tanto para él como para el club, con lo cual ha sido algo rápido, sencillo y nos congratulamos todos de que el resultado final haya sido el que es. Sí, después de la pandemia parece que como que empezásemos otra vez, pero empezamos ya con buenas bases, ¿no? Evidentemente el Bidasoa es un Bidasoa mucho más asentado que hace un par de años, la cantera ya está empezando a dar sus frutos, con lo cual es algo muy importante y muy positivo. Estamos intentando recuperar poco a poco a la afición, que vuelva al Talecu, que siempre es nuestro mayor tesoro, y sí, seguir creciendo esa tendencia de crecimiento que teníamos justo antes de la pandemia, recuperarla, pero ya con las bases asentadas de cosas que están empezando a dar sus frutos y bueno, la verdad es que con un futuro muy ilusionante y optimista por parte del club.